Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta charla organizada por el Centro de Documentación, Biblioteca y Ciencia Abierta del ICAC. La charla de hoy se titula CIRICE, la creación de un marco abierto para la información científica, a cargo de José Luis Ortega. José Luis es doctor en documentación y su formación científica la desarrolló en el Laboratorio de Cibermetría del CSIC. En el año 2005 estuvo trabajando en el Virtual Knowledge Studio de la Royal Netherlands Academy of Science and Arts en Ámsterdam y también fue analista en la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica del CSIC, donde realizó labores de evaluación científica. Actualmente José Luis es investigador en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC y sus líneas de trabajo son la cobertura y el funcionamiento de las bases de datos académicas, el análisis de publicaciones retractadas como indicadores de malas prácticas científicas y el papel de los consejos editoriales en la difusión de resultados científicos. Como desarrollador, José Luis lidera los productos RetractBase, la mayor base de datos sobre retractaciones, y CILICI, el sistema que nos viene a presentar el día de hoy y que se define como el sistema de información sobre literatura científica española. Muchas gracias, José Luis, por aceptar la invitación. Bienvenido al ICAC y pues cuando quieras. Muchas gracias, Lidia, por la invitación y darme esta oportunidad para contar este nuevo desarrollo que llevamos apenas 2 semanas en el que lo hemos lanzado. Y bueno, y voy a comentar un poco pues, sus antecedentes, los orígenes, qué es lo que pretendemos hacer y bueno, y hacer un poco un recorrido por la propia aplicación para que veamos un poco qué es lo que tiene y cómo se puede registrar un usuario. Y después, pues al final cerraremos hablando un poco con los planes de futuro. Y bueno, y luego ya también, pues cualquier pregunta que queráis hacernos sobre cómo se usa la plataforma o cómo se puede uno registrar, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Creo que tengo que ponerla a compartir primero. Sí. Vale. Perfecto, ¿Ya se ve? la vemos. Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, vale. Bueno, voy a... Aquí. Bueno, pues la idea es decir, ¿qué es lo que pretende ser Sílice? Básicamente son 3 aspectos que queremos, digamos, diferenciarnos con respecto a otro tipo de base de datos, otro tipo de productos existentes, porque todo el mundo podría pensar, se hace la pregunta de ¿esto para qué sirve? O si es otra plataforma más entre tantas que hay, ¿no? Entonces, lo primero que queremos y el origen que llevó a este tipo a esta aplicación fue que hace unos años nos planteamos una serie de investigadores la idea de si era posible hoy en día con la infraestructura de datos disponible, si era posible crear una aplicación que represente la producción científica, en este caso local, de España solo, si era posible con los datos disponibles en abierto, porque había una serie de movimientos como la publicación de la base de datos de Crossref, que es la base de datos de publicaciones de las principales editoriales del mundo, la aparición de Microsoft Academy, que ofrecía en abierto toda su base de datos. En definitiva, había un movimiento por el que era posible crear una plataforma basándose únicamente en datos abiertos. Entonces, nosotros lo que quisimos decir, vamos a ver si esto es posible, si teniendo en cuenta esta base de datos de publicaciones y al mismo tiempo tenemos en cuenta otros repositorios como son el ORCID para autores, error para organizaciones, pues poder crear una plataforma que pueda ser enteramente abierta. Y el objetivo es crear un producto en ese sentido, porque nosotros estamos afiliados a la Declaración de Barcelona, bueno, que es una declaración que surgió justamente cuando nosotros estamos trabajando, lo cual también fue muy bienvenida porque
dijimos, esto es precisamente lo que nosotros estamos creando, nosotros lo que estamos buscando, y es reclamar que la infraestructura científica reposen en manos de los investigadores. Igual que el movimiento Open Access, los repositorios reclaman un poco que el científico vuelva a controlar el sistema de publicación y no esté tanto en manos privadas, o que el sistema de publicación no dependa de intereses económicos. Pues las plataformas de información también le sucede lo mismo. Son plataformas en las que hasta ahora la han venido desarrollando empresas privadas y claro, y todos estos productos están sujetos a intereses comerciales. Entonces nosotros queríamos crear un producto, primero, que fuese gratuito, financiado con fondos públicos y con la finalidad de responder a las necesidades específicas de los investigadores. Otra idea es cubrir la producción científica nacional, porque pues una cuestión también para diferenciarnos, porque si queríamos crear otro a nivel global, pues ya está, ya existe OpenALE, ya existe Scopus, ya existe Google Scholar. Entonces, crear un nuevo producto a nivel internacional pues no era nuestro objetivo, y quisimos centrarnos en lo que puede ser la dimensión nacional, ¿no? Decimos, había mayor laguna, aunque, por ejemplo, tenemos el caso de Dialnet como el producto nacional más representativo, pero nosotros queríamos darle una vuelta a esto, ¿no? Porque también desde el punto de vista metodológico nos diferenciamos un poco con Dialnet. Entonces, lo que queríamos es una aplicación que cubriera la producción nacional, pero al mismo tiempo tuviera el reto de representar el impacto internacional, que en eso diferenciamos un poco de Dialnet, ¿no? En el sentido en que cubrimos la producción nacional, pero el impacto global que tiene las publicaciones. Ahora lo veremos. Y por último, que esta aplicación tuviera una utilidad como instrumento de apoyo a la evaluación. De nuevo, desarrollando una serie de indicadores que sean propios, que se ajusten, digamos, a las nuevas corrientes que hay sobre evaluación científica, y que sea un instrumento que esté, como decía al principio, en manos de investigadores, porque son los propios investigadores los que saben cómo se les quiere evaluar o qué necesidades tienen en proceso de evaluación. Entonces, bueno, pues un poco la idea de que estos indicadores no obedezcan a meros intereses comerciales, sino que obedezcan a demandas explícitas de la comunidad científica. Entonces, bueno, pues en estos tres ejes fue lo que motivó la creación de Sílice, y es lo que pretendemos, digamos, diferenciarnos, ¿no? Es decir, que es diferente en este tipo de elementos. Y también en la posibilidad de que el usuario pueda reclamar su propio perfil, que en esto es verdad que hay muchas plataformas que ya lo incorporan, pero bueno, es la idea de que un autor pueda, digamos, editar su propio perfil, por decirlo de una manera, que sea un poco como el ORCID, que tiene un autor, pero con indicadores, ¿no? O sea, esa laguna un poco que tiene ORCID, que simplemente es un listado de publicaciones, un registro, digamos, de su actividad científica, pues se recupera esa parte, pero, digamos, a enriquecerla con indicadores, con gráficas, con una serie de valores añadidos que nosotros queremos incorporar para darle mayor valor y mayor importancia. ¿Cómo se ingesta? Es también una cuestión, digamos, es un reto, porque cuando queremos hacer una aplicación que es solamente de cobertura local, pues tenemos unos retos a la hora de ingestar, y sobre todo también cuando intentamos buscar fuentes abiertas. También porque las propias fuentes que estamos utilizando tienen limitaciones, y eso nos obliga a utilizar distintas fuentes. Entonces, la ingesta en Sílice se estructura en dos ejes. Por un lado, una ingesta de autores, y otra una ingesta de organizaciones. ¿Por qué se hace una ingesta de autores y de organizaciones de forma independiente? Porque digamos que estas entidades no se pueden agregar,
no podemos decir que el conjunto de autores de una organización representa la producción de la organización, porque puede haber publicaciones de una organización que no haya producido esos autores que están registrados, y porque un autor puede producir publicaciones estando en diferentes organizaciones. Entonces, digamos que todas sus publicaciones de un autor pertenecen al autor, pero no todas las publicaciones de un autor pertenecen a una misma organización. Entonces, en ese problema que ya detectamos en otras plataformas que sucedía, pues hemos intentado solucionarlo con una ingesta a partir de autores y otra a partir de organizaciones. Entonces, cuando hacemos la ingesta a través de autores, lo utilizamos el ORCID, buscamos ORCID de autores españoles. Actualmente se calcula que hay unos 150.000 ORCID de españoles. De ahí sacamos que tiene, y esas publicaciones las buscamos en OpenArest. Y por otra vía, buscamos en ROR organizaciones españolas. Con ese error preguntamos a OpenArest y sacamos publicaciones. Entonces, ahí en total hemos sacado ahora comentaré, unos 2 millones y pico, o entre 2 y 3 millones de publicaciones que podemos decir españolas. O sea, el criterio es que, de autores que están trabajando hoy en día en una organización española. Y a partir de esas publicaciones preguntamos a OpenArest de nuevo para sacar las citas que apuntan a esas publicaciones. Aquí tengo marcado en gris datos que vamos a sacar también de Altmetric. Lo tenemos en la plataforma preparada, o sea, para incluir los datos, pero todavía no lo han puesto. Y luego también las disciplinas que tienen, que es otro elemento que vamos a incorporar dentro de todo. Bueno, pues hablando un poco, la cobertura total a través de este procedimiento son 2,2 millones de publicaciones nacionales. 2,2 millones de publicaciones nacionales son citadas por 18,8 millones de citas internacionales. En total tenemos 67.000 autores, porque son autores que hemos hecho la restricción de autores que tienen ORCID, que se declaran en el propio ORCID diciendo que son españoles, aunque sabemos que hay autores españoles, pero por la organización. Pero si no tenemos el campo relleno de no lo hemos podido incluir. Y luego además 1.700 organizaciones. Pero bueno, decir también que si los autores que no están registrados aquí se pueden registrar. Eso no quiere decir que no entren, sino que actualmente lo que hay en la plataforma. Y ahora la cuestión principal que tiene de originalidad, que tiene de nuevo o diferente Sílice con respecto a otras plataformas. Lo primero es decir que tiene una gran cobertura porque nos basamos en datos de OpenArest, que como mi amigo Isidro Aguillo comentó hace poco, pues ya supera a Google Scholar en número de publicaciones. No es tanto una obsesión por ver quién tiene más, pero el contar con una gran cobertura nos da un gran apoyo para generar un producto que sea medianamente representativo. O sea, la idea de cobertura es no tenerlo todo, porque tampoco ese es el objetivo, sino que tengamos un perfil de autores y de organizaciones que sean representativos con la realidad, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene Sílice por ser fuente, por utilizar de fuente OpenArest, es que incluye comunicaciones a congresos, preprint, libros y capítulos de libros. Cosas que otras plataformas como Scopus o la Web of Science, pues no digo que no lo cubra, pero que tienen más problemas a la hora de cubrirlo. Solamente excluimos un formato que se llama Paratext, que son una serie de publicaciones que tienen un DOI, pero que no son textos con un contenido suficientemente válido. O sea, muchas veces son portadas de revistas, índices de libros, una serie de elementos que no son relevantes. Y luego las revisiones de los artículos, que muchas veces que ya se están publicando, de revisiones en abierto, bueno, pues ese tipo de cosas tampoco lo estamos incluyendo. ¿Qué elemento de originalidad tiene? Pues
una cuestión que para que trabaje en el mundo de los índices de cita es un cambio totalmente radical. Y es que no calculamos citas. Como si hacen la gran mayoría de las bases de datos, como hace Scopus, lo hace el propio Penales, también lo hace. Normalmente un índice de citas es que se genera un índice de las publicaciones que son referenciadas dentro de las propias publicaciones que se tienen dentro de la base de datos. Entonces, a partir de ahí se genera un índice y te dice qué publicaciones en la base de datos son mencionadas también en las referencias de esas publicaciones. Eso es lo que es una cita. Y desde el punto de vista de una base de datos relacional, pues simplemente es conectar dos tablas y viendo cómo la tabla de referencia menciona cuántas veces y qué publicaciones están mencionando a otras, ¿no? Nosotros, para ahorrar espacio, porque tendríamos que tener unos 400 millones de publicaciones para calcular las citas de las publicaciones españolas, pues lo que hacemos es que simplemente preguntamos a OpenAlex que nos dé las citas que ellos ya han calculado. Así que no tengo por qué tener un artículo, una publicación que está citando a una publicación americana que no me interesa, pues no la tengo por qué tener almacenada. Solamente voy a almacenar las citas, las publicaciones que están citando a una publicación española. Y eso serían los 18,8 millones de publicaciones que hemos visto. Esto es un cambio radical también a la hora de entender lo que es un índice de cita y supone, digamos, un ahorro enorme, tanto en procesamiento como a la hora de almacenamiento. Eso nos permite, por ejemplo, que tengamos ahora mismo la aplicación, la tenemos aquí en un ordenador funcionando y bueno, y está yendo bien. Otra originalidad que os comentaba es que hay una doble ingesta, autores y organizaciones por un sitio y por otro, lo que hace que la información sobre las distintas entidades sea más estable. Y luego también el desarrollo de indicadores propios, que también es otra idea, que era desarrollar unos indicadores que fuesen más acorde a las necesidades de la comunidad científica y de las propias agencias que evalúan, ¿no? Entonces, una cosa original es que tenemos un impacto internacional que otra plataforma no te va a dar porque no tiene esa concepción, no se desarrolla. O sea, para que tú sepas el impacto internacional en Scopus, tú deberías sacar la cita extranjera de tu... o sea, la cita a tus publicaciones que provienen de fuera del país y calcula un indicador. Bueno, pues eso ya lo hacemos nosotros y lo ofrecemos a la comunidad para que tenga una dimensión diferente, ¿no? Es decir, la producción local con respecto a la producción internacional. Hacemos indicadores normalizados que también tienen un matiz particular y lo enriquece, porque a nosotros al normalizar estamos normalizando sobre nuestra propia base de datos, lo que significa que cuando nosotros normalizamos el impacto de una publicación de un autor o de una organización, es en comparación a las mismas publicaciones, pero siendo nacionales. Así que significa que cuando nosotros miramos los indicadores normalizados que encontramos en Sílice, a diferencia de las que podemos encontrar en Scopus o en OpenAlex o en otras bases de datos, es que esas están normalizadas por el mundo mundial, mientras que estas que encontráis en Sílice están normalizadas por solamente los españoles. Así que se tiene que interpretar que mientras en las otras bases interpretarías que tu publicación tiene un impacto por encima o por debajo de la media mundial, en Sílice tu impacto está por encima o por debajo de la media nacional, con lo cual también es un patrón diferente. Nos permite ver una visión de cómo un autor o una publicación está situada dentro de su propio país y en el mundo internacional, ¿no? Eso es una riqueza que nos permite luego utilizarlo para presentar nuestros currículums, ¿no? Y argumentar nuestra trayectoria, nuestro impacto. También queremos darle un poco de visibilidad a este tipo de problemas y es señalar también prácticas abusivas. La bibliometría muchas veces se ha utilizado como una mala herramienta para desarrollar una cultura de la producción y la acumulación
sin ningún tipo de control, ¿no? Nosotros criticamos un poco la lógica que han tenido muchas bases de datos comerciales que te presentan número de publicaciones, número de citas, sin ningún tipo de normalización ni control, pues eso ha generado una cultura en la que cuanto más tengo, mejor. Y ahora, pues bueno, no es cuanto más se tiene, sino cuanto más puedes tener en relación a. Y eso es, digamos, un problema que ha derivado en esta, digamos, esta visión un poco cuantitativa o acumulativa de la actividad científica. Pero por otro lado, también la bibliometría nos puede servir como un instrumento para señalar cuando se está cometiendo abuso. Gente, por ejemplo, que se autocita en una proporción por encima de lo normal. La hiperautoría, igual, gente que colabora de forma excesiva con muchísimos autores diferentes para simplemente acaparar artículos sin cita. Entonces, nosotros queremos incorporar también indicadores de este tipo para que también podamos construir una imagen más completa de lo que son los perfiles de autores, ¿no? Y entonces, bueno, pues señalar también, no sé, incluir también que la bibliometría también sirve para señalar casos de abusos. Y ahora, pues voy a hacer un poco recorrido en la propia aplicación para que veáis un poco qué es lo que tiene. Vamos a ver un poco elementos de búsqueda, los detalles de cada entidad y sobre todo el tema de registro y reclamos de perfiles, para que veáis cómo se puede hacer eh, la, el uso y el reclamo de los perfiles. Voy a compartir ahora. A ver si puedo salirme de aquí. Vale. A ver si puedo. No. Vale. Vale, ya seré, ¿no? Vale. Sí. Vamos a entrar al inicio. Es una ventana de búsqueda y hay una serie de entidades que son autores, publicaciones, organizaciones, revistas. Podemos buscar en un campo libre, pues por las distintas entidades que tenemos aquí. Seleccionamos autor, organización, revista en función de qué es lo que queremos buscar. Por publicaciones, por ejemplo, esto vamos a buscar aquí vemos que hay 2.229.000 publicaciones, que son las que tenemos. Tenemos distintos criterios de ordenación, en este caso un impacto normalizado, que es el número de citas que recibe una publicación en comparación a publicaciones de su misma disciplina y publicadas en el mismo año, ¿no? Y entonces, eso es lo que, entonces el resultado, por ejemplo, estas publicaciones que son primeras, pues tiene un impacto muy alto con respecto a la media de su disciplina y su área, ¿no? Tiene 363 veces más que la media de su disciplina, ¿no? Bueno, pues son documentos, unas guías, son unos artículos de física que tienen muchísimo impacto. Podemos filtrar esta información bien por un título o por algún elemento, por ejemplo, física. Podemos buscar y filtramos por artículos que tienen la palabra física, por autor específico. Aquí, organizaciones, a medida que hagamos filtros, pues se darán menos resultados. Podemos ver, por ejemplo, que para diferenciar, para que veáis claramente la noción de una base de datos que representa la producción nacional, y es que los nombres de las personas que han sido identificadas como que están trabajando en España, pues vienen con un guión abajo para que sepamos que estos autores están trabajando en España, ¿no? Podemos entrar dentro de una publicación, vemos los datos descriptivos, ver en web es la resolución del DOI que nos lleva al documento original, nos da los nombres de las personas que están trabajando en una organización española,
Aquí vemos sus nombres con las organizaciones donde trabajan, el impacto normalizado. En este caso, esta publicación tiene 2 veces el doble de citas que la media de sus pares, de publicados en la misma materia y en el mismo año. Impacto internacional normalizado, igual identifica en relación a la proporción de citas internacionales y nacionales que tiene en comparación a los de su grupo, a su cohorte, ¿no? En este caso, esta publicación tiene pues 1,6% más citas que la media, ¿no? Está por encima de la media. Sería un 0,6, perdón. Y aquí el conteo total, citas y citas internacionales, por lo cual también podemos ver esta diferencia. Esos son datos que otras plataformas nos ofrecen. Lo digo cuando la gente, por ejemplo, prepare sus currículum normalizados, propuestas para sexenio o cualquier tipo de proceso de evaluación. Puede utilizar estos datos ya desagregado, es decir, bueno, yo he recibido tantas citas, de las cuales, bueno, en este caso se refiere a una publicación, pero esta publicación es que de las 84 citas que recibe, 71 provienen de publicaciones internacionales, de autores que no están trabajando en el país. Entonces, bueno, pues es una información interesante que podéis utilizar. Los autores que están, aquí podemos ver, por ejemplo, que este autor no ha sido identificado y aparece como autor internacional. Este autor no tiene perfil, no se puede pinchar, pero estos sí. Entonces sí, si el autor está trabajando en España, tiene un perfil, si no, no tiene perfil. Las disciplinas donde está clasificada la publicación con los distintos impactos dentro de cada... Esto es, digamos, la media dentro de la disciplina para que tengamos una orientación para entender esta métrica con respecto a esto. Las referencias que hemos extraído de esta publicación y las citas que recibe, son 84. Y aquí está el listado de las citas. Que solo viene una parte, como podéis ver, vienen 3, porque es un poco por motivo de edición. Pero si queremos verlas todas completas, pues pinchamos en ver todas y nos lleva a la página de resultados inicial de publicaciones, pero con un filtro. Así que de esta forma podemos explorar el caso de una publicación. Y luego también ofrecemos pues, unos pequeños gráficos que nos permiten ver la evolución. En este caso, el conteo de citas de la publicación a lo largo de los años. Lo cual también nos puede hacer una idea de cómo está funcionando la publicación. De nuevo, las organizaciones que están en España tienen su perfil, se pueden pinchar, y las que son extranjeras, pues simplemente se mencionan, pero no tienen perfil. Entonces, bueno, esto es la información que tendríamos de una publicación. Vamos a ver, por ejemplo, ahora buscaríamos autores. Aquí los 67.500 que tenemos aquí, igual podemos filtrar por los coautores que tienen, por las organizaciones, por ejemplo, podemos ver la Universidad de Barcelona, y hay 1.100, y podemos también seleccionar las disciplinas que nos parezca interesante. 23 autores. Entramos, por ejemplo, en este primero, Universidad de Granada, de Barcelona, perdón. Los indicadores, también calculamos la coautoría normalizada. En este caso, este autor tiene 2 veces más coautores que la media de su disciplina, lo cual puede ser un indicador, o bien que es una persona que está colaborando mucho y es una persona muy abierta, o una persona que está haciendo un uso excesivo. Un 2,6 no es una cosa, digamos, que sea excesiva, pero si nos encontramos valores ya por encima de 10, pues sí que podremos ver a una persona que está colaborando muchísimo más de lo normal, ¿no? Pero bueno, esos son indicadores que tenemos, digamos, que testar, en el sentido de ver qué significan con una distribución completa de todos los autores y poder desarrollar más su significado. De todas formas,
El apartado de métrica es un apartado en el que estamos trabajando ahora mismo y lo vamos a cambiar. O sea, vamos a incorporar nuevos indicadores y vamos a hacer cálculos más robustos de los que existen ahora, ¿no? Pero la idea es trabajar mucho con las métricas para métricas originales y que sean también mucho más robustos a la hora de interpretarlos. Bueno, a nivel de autor, igual tenemos el conteo de publicaciones, vemos su evolución. Aquí podemos ver la evolución de sus citas. Las publicaciones más importantes, por defecto, siempre están ordenadas por el impacto normalizado y son pues, las publicaciones con más impacto que ha tenido esta persona. Y poco más, ¿no? Esto es la información. ¿Queremos ver este perfil en Northy? Pues pinchamos aquí, nos vamos a Northy y vemos la información que tiene. Para que podamos ver un poco ese sentido. Publicaciones, pues son más o menos... aquí encontramos 188. La diferencia está en que, ahora lo veremos con el registro de autores, que estas son las publicaciones que están reconocidas por el autor en su propio perfil, pero nosotros hemos buscado, como traemos datos de OpenALERT, son las publicaciones que también está recogiendo OpenALERT que pertenecen a este autor. ¿Puede estar bien o puede estar mal? Bueno, esa es la función que tiene el registrarse como autor para luego limpiar y pulir este perfil, ¿no? Entonces, bueno, termino un poco de presentar los elementos. Ahora buscamos por su organización. De nuevo, se rankea por el número, por el impacto. Aquí hemos detectado, para que veáis un poco lo que es algunas debilidades de los indicadores normalizados, y es que cuando tienen un indicador normalizado se produce un poco el efecto este que se llama en música de One Hit Wonder, que es cuando un autor tiene un músico, un cantante, se hace muy famoso por una canción. Solamente tiene una canción y pasa la fama por esa, pero no ha tenido mucho más. Entonces, aquí lo que nos estamos encontrando, como podéis ver, son autores con muy baja producción y que tienen un impacto muy alto porque hay una o dos publicaciones que han sido muy buenas y eso está condicionando mucho el impacto porque lo que estamos haciendo es una media de toda su producción. Entonces, cuando eso sucede, pues hay autores con poca producción, en este caso organizaciones con poca producción, pues tienen un impacto muy alto. Entonces, bueno, vamos a intentar corregir esto para que tengamos una visión diferente, porque al final la idea, y volviendo a la comparación de la música, si queremos mostrar los principales músicos en la historia, pues nos gustaría que estuvieran los autores que más canciones han generado, que más han interpretado, que más discos han sacado y serían los más conocidos. Entonces, pues en ese caso esperamos encontrar gente como los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, que son los referentes, ¿no? Entonces, vamos a intentar modificar y pulir estos indicadores para que pese un poquito la producción y el impacto al mismo tiempo, y no solamente el impacto. Pero bueno, pero también es tan simple como ver, por ejemplo, el número de publicaciones, y ahora sí aparecerán las principales organizaciones en producción científica de España, ¿no? Con su impacto normalizado. Lo tiene inferior a 1 porque es una media y eso genera que haya muchos valores muchas publicaciones que estén por debajo de 0. Entonces es más normal, ¿no? Vemos la producción que tenemos de publicaciones y bueno, podemos filtrar por autores. Este filtro un poco raro porque si filtramos por un autor, pues tendrá su organización donde está trabajando, ¿no? Por disciplina, pues sí podría ser interesante, pues saber sobre la edad, cuáles son las organizaciones que más trabajan sobre temas de la edad. Eso está tardando porque tiene que conectar distintas tablas, tiene que ir disciplina, publicaciones, autores, y entonces, bueno, pues en eso básicamente son las mismas organizaciones que hemos visto a nivel global. Entrando en cada una de ellas, pues ya tenemos una información
como ves, que tarda, en organizaciones, como os decía, tarda un poquito porque tiene que ir recopilando la información de publicaciones. Incluimos el error para que identifique la organización, el sitio web, pues información que hemos sacado de su página web, el impacto de nuevo normalizado, acumulado, total de citas que recibe, citas internacionales. Para organizaciones calculamos la colaboración externa y colaboración internacional. O sea, es el grado de en qué medida esta organización está colaborando con otras organizaciones y en el caso específico de que sean internacionales, ¿no? Entonces, pues estos son indicadores, digamos, nuevos que nos permite ver la visibilidad de una organización a nivel nacional e internacional con respecto a otros. La distribución de publicaciones por disciplina, en este caso ahora mismo lo tenemos a nivel de subdisciplina. Entonces lo vamos a cambiar todo porque nos genera este tipo de problemas, ¿no? Al ser muy pequeña, hay muchas subdisciplinas con muy poca representatividad. Y al final el gráfico nos dice muy poquito. Lo queremos subir a nivel de disciplina para que el gráfico sea más representativo de qué área, y sobre todo en instituciones multidisciplinares como las universidades, pues es importante que tengamos información sobre qué áreas son las que más trabajan o tienen más impacto, ¿no? Luego tenemos el conteo de publicaciones y el conteo de citas, bueno, a lo largo de los años. Las publicaciones más importantes que tiene esta organización, los autores también por impacto más destacados y también las organizaciones hijas, ¿no? Porque son, ahora mismo estamos representando tanto organizaciones madre como hijas, pero hay distintos niveles jerárquicos, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, en el CSIC, los institutos los tenemos como independientes. Y en el caso de las universidades, pues tenemos como organizaciones hijas los institutos de investigación y los hospitales. En cierto modo, estamos reproduciendo el esquema de error. Entonces, si error nos dice que una organización exige de otra, nosotros lo reflejamos aquí igual. O sea, no es otra cosa. Aquí podemos ver, por ejemplo, un error, lo podéis estar viendo, que si es una organización hija de una universidad en España, pues no puede ser organización internacional. La cuestión está en que la información que hemos recuperado del ROR junto con la de OpenALE no ha situado la organización, no la ha podido reconocer bien. Y entonces ese es el motivo por el que aparece como organización internacional. Pero bueno, estas son cosas que estamos trabajando para limpiar los datos, para pulirlos y la información sea coherente, ¿no? En este caso, obviamente, está mal. Hemos visto ya, nos falta las revistas, que es un tema que hemos actualizado recientemente. Tenemos listas de revistas que podemos filtrar por editoriales, las organizaciones que publican y los autores. Ahí tengo un problema porque quizás están los compañeros, sí, están actualizando la información sobre las revistas y ahora mismo no la vamos a poder ver a no ser que, y si me disculpa ahí, porque estoy trabajando con la versión de desarrollo. Entonces vamos a ver en la oficial y veremos. Vale, sí, aquí sí funciona. La revista, la disciplina, en este caso Plus One, todos conocéis que es multidisciplinar, pues se trabaja muchísimas disciplinas. Y lo que sí hemos querido coger es que, a diferencia de los otros apartados, siempre teníamos a los autores y organizaciones y publicaciones que tenían mayor impacto. Aquí hemos querido que sería muchísimo más relevante filtrar, seleccionar los autores que más contribuyen a la revista y las organizaciones que más contribuyen, ¿no? Entonces, porque nos permite tener una visión mucho más completa de el ecosistema de una revista. En este caso, que es genérica, pues a lo mejor no es muy interesante, pero podemos ver, por ejemplo, esta revista de astronomía, pues podemos ver los autores que más trabajan en el campo que más publican en esta revista
y ver las organizaciones más destacadas en este campo. Entonces ya podemos ver que ahora sí que nos suena como el Instituto de Astrofísica, la Universidad de La Laguna, que está asociada al Instituto de Astrofísica, la Astrofísica de Andalucía, Astrobiología, bueno, en fin, podemos ver que las organizaciones se alían con las temáticas, ¿no? Y nos permite ver un poco qué organizaciones contribuyen más a una revista. Ahora estamos trabajando para que esto mismo lo podamos ver a nivel de disciplina, que eso es una cosa que está faltando. Y entonces podríamos ver, por ejemplo, qué organizaciones, qué autores contribuyen más en distintas disciplinas. Y vamos a ver también el papel o la posición de España en una disciplina con respecto al mundo. Una serie de indicadores y gráficos que queremos mostrar. Lo estamos desarrollando ya y sería cuestión de semanas en el que lo vamos a publicar. Entonces, bueno, sería pues enriquecer de nuevo y dar una visión de nuevo siempre ese esquema, ¿no? La posición de España con respecto al mundo. Intentar construir una herramienta que nos permita ver esta posición, que con otras herramientas pues no es posible. Y ahora pues comentaré un poco cómo registrarse, ¿no? Entramos en la sección de Identifícate. Yo lo tenía en desarrollo porque así me puedo identificar yo, porque aquí en producción yo ya estoy, entonces pues los pasos no serían iguales. Entonces por eso estaba en desarrollo. Vale. Para tener un perfil en Sílice, lo primero que necesitas es tener una cuenta en OFI. Nosotros tenemos una filosofía en la que decimos, nosotros nos alimentamos de fuentes externas y son fuentes externas abiertas y que sería como obligatorio para cualquier investigador. Entonces, nosotros no queremos que te haga una cuenta en Sílice como tal y mañana te hagas en otro sitio otra y mañana en otra. No, nuestra filosofía es que todo tiene que venir de ORCID. La cuenta de una organización tiene que venir de ROR. Una publicación tiene que venir de Crossref o de OpenALE. Todo lo que venga de ahí entra en Sílice. No te voy a pedir más datos de los que tú ya puedas tener. Entonces, antes de registrarte en Sílice, es obligatorio que estés en ORCID, pero manténlo tu perfil. No simplemente que tengas el código de ORCID y ya está, porque si tienes eso, en Sílice vas a tener que hacer un montón de cosas y repetir cosas. Entonces, nosotros aconsejamos, usted cree su perfil en ORCID, manténgalo al día, que nosotros vamos a incorporar todo lo que nosotros encontramos en ORCID y será muchísimo más sencillo. Entonces, nosotros, para acceder a tu cuenta, que lo que vamos a hacer es reclamar los perfiles que ya están dentro o, si no estoy, añadir mi perfil, ¿no? Entonces, en este caso, yo podría reclamar, tendría que buscarme, si me, vamos a ver, lo voy a hacer con mi correo. Entro con mis credenciales en ORCID y una vez hecho eso, ya estoy aquí en mi perfil. Lo único que pasa es que hay que seguir una serie de pasos y como yo ya hice el registro para ir probando cosas, pues hay muchos pasos que ya me he saltado. Vosotros tendréis una serie de pasos que de hecho en esos pasos tenemos una serie de ayudas que te van explicando por qué o cómo tienes que hacer ciertas cosas. Pero básicamente esos pasos vienen aquí reflejados en el perfil, que nos permite gestionarlo. Básicamente, en este botón de sincronizar lo que hace es que hacemos una llamada a ORCID para actualizar. ¿Qué significa? Que si yo cambio un dato en ORCID, cuando yo le doy este botón, ese dato me lo traigo y aparece aquí. Si cambias tu nombre, si cambias tu lugar de trabajo, si añades una publicación, lo que sea, eso aparece aquí. Entonces, ¿qué te recomendamos? Pues utilizar tu ORCID porque nosotros simplemente lo vamos a traer. Así que cuando tú tengas actualizado tu ORCID, cualquier otra plataforma se va a actualizar con esa información y no te va a estar pidiendo constantemente que valides
información como nosotros la vamos a pedir cuando no encontramos información totalmente actualizada en el ORCID. Entonces, como aquí se puede ver, pues aquí tenemos un banner que nos dice que hay elementos que tenemos que mirar porque no están verificados. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos verificar? Bueno, como os comento, nosotros tomamos los datos de ORCID, pero también los complementamos con datos de OpenALES. El problema es que OpenALES muchas veces la información que trae, como os comentaba, pues no está muy bien. Porque lo que hace OpenALES es integrar la información de distintas fuentes. Entonces, muchas veces pues hay publicaciones que no tienen autores o hay publicaciones que no tienen asignada una organización. Hay autores que se mezclan porque no se ha sabido bien si es desambiguar un nombre con otro. Entonces, en OpenALES vienen los datos un poco como, en bruto, ¿no? Y es necesario un poco de limpieza. Nosotros hemos pensado que si el autor puede hacer un poquito de procesamiento, permite limpiar su perfil y eso también nos permite nosotros o nos ayuda para ir mejorando la propia plataforma, ¿no? Porque esos procesos de validación que va a hacer el usuario se va a retroalimentar dentro de la aplicación para que aprenda que publicaciones en el futuro, cuando venga una publicación de un autor con las mismas características, podamos predecir que se trata de una publicación de este autor y de esta organización. Pero mientras tanto necesitamos un poquito de entrenamiento. Y en ese caso tenemos una serie de elementos que voy a comentar así rápidamente. Este apartado de sugerencia es que hay información que nosotros hemos detectado en OpenALES que no está en tu ORCID. Entonces nosotros te estamos diciendo, oye, si estas publicaciones que tú, más adelante, ahora quizá me he adelantado, voy a salir de aquí para mejor, en vez de entrar en este apartado, vamos a entrar aquí. Lo primero es, tenemos un apartado de organizaciones, ¿bien? Donde te vamos a sugerir una serie de organizaciones que nosotros, por las publicaciones, creemos que has trabajado ahí. Entonces, aquí te viene un listado, yo ya las tengo rechazadas, pero cuando te registres la primera vez no aparecerá como rechazada, aparecerán en este apartado por verificar. Y entonces, pues tan simple como al entrar y decir, pues no, yo no he trabajado aquí, pues entonces rechazo. Yo he tenido que rechazar todas estas organizaciones en las que, porque he colaborado con otros autores o porque OpenALES ha confundido con mi nombre, ha pensado que yo trabajaba en estos sitios. Entonces yo he tenido que rechazar. Verificada, pues solamente tengo el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, donde estuve trabajando, que era, digamos, aparte de las que figuran en mi ORCID, hay otra organización que se ha detectado en OpenALES y me la ha sugerido. Y entonces he visto que sí, efectivamente, yo también he trabajado ahí y entonces la verifico. Entonces, una vez que tenemos las organizaciones verificadas, tenemos que seleccionar las publicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay 77 publicaciones que vienen en mi ORCID, pero en OpenALES se ha detectado 31 publicaciones más. Vamos a ver por qué. ¿Qué son? ¿Son mías o no? Simplemente tengo que mirarla y verificar y rechazar. Si esta publicación identifico que es mía, pues le digo verificar. Si le digo que no, pues rechazar. Y así no. Y así todas las publicaciones. Por ejemplo, esto que sucede aquí son, en mi caso particular, es que son capítulos de un libro que, bueno, que se publicó como una obra unitaria, pero la editorial le dio un DOI de forma dependiente a cada capítulo. Claro, pues OpenALES lo ha considerado como obra independiente y me lo está sugiriendo. Yo esto no lo puse en mi ORCID, puse el libro completo, no lo agregué por capítulo, pero en OpenALES se aparece así. Entonces me lo está mandando, me está diciendo, oye, esto es tuyo también, y yo puedo decir sí o no, porque puede ser que se haya confundido. Habrá no sé si tengo alguna que no sea, por ejemplo, esta publicación no es mía, entonces la rechazo y ya está, desaparece de aquí. Hasta que yo tenga todas verificadas,
pues van pasando y se van asignando a mi perfil o no. Van al apartado rechazadas, a las que he rechazado, publicaciones que yo sé que no son mías, que se han equivocado en la asignación, las verificadas, las que sí sé que son mías, y entonces pasen a mi perfil. Y un tercer paso es que hemos ya verificado las organizaciones, hemos seleccionado publicaciones, y un tercer paso es la gestión de las afiliaciones. En este caso, lo que sucede es que sabemos, porque ya nos lo has dicho tú, que esta publicación es tuya, pero no te la habíamos asignado porque no tiene organización. Porque en OpenAL ha venido a publicación, pero no tiene organización. Entonces, sé que es tuya, pero no sé dónde la hiciste. Entonces, si tú tienes varias organizaciones, pues queríamos saber que nos pudiera ayudar a decir, esta la hice en tal sitio, esta la hice en otro. Por ejemplo, yo tengo aquí unas publicaciones y no tiene organización, ¿vale? Pues yo puedo seleccionar esta publicación y una vez que la selecciono, me voy a editar perfiles y añado nueva afiliación. Y las que vienen son las que yo he reconocido anteriormente. Estas son las 3 donde yo he trabajado. Entonces yo puedo decir, sí, esta publicación la hice cuando yo estaba aquí. Entonces marco aquí y ya la tengo. ¿Vale? Confirmar selección y esa publicación ya está, su afiliación está verificada y ya está. ¿Qué sucede? Pues bueno, que puede ser un poco latoso hacer una por una. Y sobre todo en mi caso, por ejemplo, que yo siempre he trabajado en el CSIC, alguna publicación por ahí que tengo fuera. Entonces yo podría decir, bueno, ¿y eso no se puede hacer en bloque? Bueno, pues para eso podemos, por ejemplo, restringir por año. Entonces, yo sé que desde el año tal al otro yo estuve trabajando en tal sitio. O las publicaciones que publiqué en ese periodo las hice en tal organización. Yo puedo seleccionar aquí, bueno, pues, por ejemplo, yo del 18 hasta hoy en día, yo estuve trabajando en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados. Así que todas estas publicaciones pertenecen al IESA. Pues les selecciono en bloque todas y ahora editar perfiles, busco la organización y yo pongo aquí. ¿Vale? Y ya están todas. Y estas otras, pues ya están asignadas. ¿Vale? Aunque las puedo cambiar de nuevo si he visto que hay algún tipo de error. Así que de todas formas, digamos que yo tengo ya mi perfil editado. Y ya tenemos, digamos, hay publicaciones, porque aquí con la demostración no he terminado de verificar y hay datos de afiliación incompletos que no he terminado. Me sigue apareciendo cuando yo tenga finalizado estos procesos, no me aparecerá ninguna ventana, tendré mi perfil ya listo. Ya podemos ahora personalizarlo, podemos añadir una imagen, podemos añadir un email si queremos seguir estando informados cuando simplemente pues, mandaros alertas de cambios que hemos hecho, de mejoras, para que podáis seguir la aplicación. ¿Qué más elementos? Tus credenciales. Si quieres entrar en la aplicación no solamente con tu ORCID, sino con tu correo y una contraseña, pues también lo puedes hacer. Y luego ya por último, pues análisis y métrica. También es una cuestión importante. Tenemos aquí los indicadores que hemos visto en el perfil de autor. Esta información, como os dije, estamos trabajando en diseñar más indicadores y se va a enriquecer toda esta sección. Vamos a intentar también atraer o generar algún tipo de gráfica con la idea de crear una especie de cuadro de mando de un usuario que sepa que tenga recogida todos sus indicadores y que pueda utilizarlos para lo que quiera. Aquí mostramos una tabla con un resumen de todas las métricas de sus publicaciones para que las pueda utilizar en los procesos de evaluación que quiera, ¿no? Y básicamente eso es toda la información. Así que puedes mantener tu perfil editado. Cuando valida, reclama un perfil, se aparece aquí, yo no sé si en la versión de desarrollo, si está, aparece aquí un check verde que verifica un poco que ese perfil ya está reclamado. Para que nos permita ver como usuario
ver que si ese perfil ya está reclamado, la información que tiene ya es veraz, porque ya el propio autor ha hecho todo este proceso de verificación y de validación de publicaciones. Como podéis ver, este proceso, hacerlo en bloque, no te lleva más de 5 minutos y en 5 minutos tú ya tienes tu perfil activo y funcionando. Y bueno, y es simplemente es tener un perfil propio, de nuevo, en el que puedes mostrar sobre todo el impacto y producción científica de un autor en relación a tu impacto, tu presencia a nivel nacional y en referencia internacional, con indicadores sobre colaboración, como coautoría, como práctica de abuso. Ahora comentaré un poco las novedades que queremos introducir y bueno, y básicamente vamos trabajando en esto y la idea es que este tipo de herramienta pueda servir como un instrumento para procesos de evaluación, o simplemente para tener una visibilidad también de nuestro currículum. Voy a continuar con la presentación con otra. A ver si puedo. Vale. ¿Se está viendo la presentación? Sí, ¿no? Sí. Vale. Vale. Los últimos, ya para terminar, ¿qué es lo que queremos en un futuro? ¿Estamos trabajando? Pues como os comentaba, una página de disciplina. Esta página sería a nivel de fields, porque nosotros utilizamos el ASJC, el Subject Journal Classification, que es lo desarrolló Elsevier con Scopus, pero se ha generalizado mucho en muchas plataformas y creemos ya que es como un estándar, ¿no? Porque está muy generalizado y pensamos que se adapta mejor. Y entonces, trabajar a una página de disciplinas que nos permita ver un seguimiento y comparar la producción e impacto internacional con el nacional, ¿no? Y ver un poco cómo está funcionando. Estamos trabajando también en los indicadores, que eso sí que será cuestión a lo mejor de un mes o dos. Vamos a mejorar los cálculos porque, como sabéis, las distribuciones, una de las debilidades que puede tener un indicador normalizado es que los indicadores normalizados también nos hablan de la propia base de datos. Cuando tú cuentas números de citas, números de publicaciones, no te dice qué tamaño en sí se puede ver de una publicación, pero cuando tú haces lo que quiero decir, cuando hace un indicador normalizado, como tú tienes que comparar el impacto de una publicación sobre la base que tú tienes, la forma que tiene esa base introduce un sesgo. Por ejemplo, si yo estoy comprando una publicación de literatura, mido su impacto con el total de publicaciones de literatura que tengo en la base de datos, a lo mejor tengo 10 publicaciones. Y si lo estoy comparando con una de medicina, las publicaciones que tengo en mi base de datos sobre medicina son 1000. Eso significa que la distribución y la dispersión entre las dos cortes es muy diferente. Entonces, cuando yo hago la comparación, por ejemplo, utilizo la media entre un grupo y otro, me voy a encontrar situaciones de mayor dispersión, mayor desviación en un caso que en otro. En el caso, por ejemplo, de literatura, la desviación será muy amplia y en el caso de medicina se ajustará mucho más la media porque son 1000 las publicaciones. Ese tipo de problemas, pues tenemos que pulirlos, tenemos que estudiarlos, tenemos que ver cómo son esas cohortes que vamos a definir, cuáles son sus tamaños. Necesitamos grandes grupos homogéneos que sean robustos, porque si son pequeñitos, pues se genera esta dispersión y entonces el indicador empieza a volverse loco, ¿no? A calcular cosas un poco raras. Entonces, tenemos que trabajar en todos esos apartados y queremos hacer indicadores más robustos. Incorporar indicadores de género, sobre todo a nivel de organización, para ver, bueno, la contribución de hombres y mujeres, impacto de hombres y mujeres, número de mujeres y hombres que publican en una organización. Bueno,
yo creo que es una información muy rica, que no se desarrolla y que con los medios que tenemos yo creo que es muy posible porque trabajamos sobre nombres y los nombres en español, pues la verdad que muy rara vez tenemos problemas a la hora de identificar. O sea que teniendo el nombre de pila en español es fácil asignarle un género y tener una cobertura bastante representativa. Como comentaba Lidia al principio, también estamos desarrollando otra aplicación que se llama Retrapage sobre retractaciones. Bueno, pues también nuestra idea es enriquecer o conectar las dos bases de datos para darle, digamos, fluido entre las dos. Y una cosa muy importante que hemos pensado es que la información que tenemos sobre retractaciones se pueden incorporar aquí, ¿no? Y entonces sería eso que os comentaba un poco de no solamente mostrar lo bueno, o sea, citas y publicaciones, sino también señalar esos datos también que son un poco más preocupantes de un autor o de una organización. Entonces, si ponemos el número de retractaciones que tiene o un autor o una revista o una organización, pues también podemos ver un poco que también hay problemas, ¿no? Problemas, ya sea de integridad o ya sea de mala calidad en los artículos. Y luego, pues, como os comentaba también, pues trabajar en la mejora de la limpieza de datos. Como habéis visto, pues hay casos en que hay inconsistencias. Hay algunas organizaciones que aparecen internacionales como cuando sabemos que son nacionales. Posiblemente hay autores que se han colado que no han trabajado nunca en España, pero que de alguna manera se han colado porque han colaborado con algún autor de España o alguna cosa así. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que seguir puliéndolas porque los datos que vienen de OpenOL no son limpios al 100% y entonces es una fase importante, ¿no? O sea, un poco la desventaja de trabajar con fuentes abiertas es que la calidad muchas veces no es tan alta como una fuente propietaria que tiene mucho dinero y que invierte mucho en este tipo de cosas. Nosotros hemos adoptado un poco una filosofía trabajando también con temas de machine learning y inteligencia artificial, intentar aplicarlo a estos procesos de limpieza, ¿no? Como os comentaba, pues en el momento que hay un proceso de validación en el que una publicación se ha asignado por el autor o por nosotros de forma correcta a una categoría, a una organización, a un autor, pues es un matching positivo, es un aprendizaje que hace la máquina y a partir de ahí pues intentar que vaya aprendiendo en el mismo proceso y que futuras publicaciones que vayan llegando pues se puedan ir clasificando con algún tipo de umbral que nos pueda dar seguridad de que esa publicación se le puede asignar a una entidad u otra. Y publicaciones que ya están, intentar ver cómo si se pueden clasificar, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, el campo de trabajo que tenemos y donde queremos seguir. Y bueno, con esto ya he terminado, un poco, así una horita contar. Mi correo de la aplicación, si queréis contactar con nosotros para cualquier tipo de duda y ayuda. También las redes sociales para seguirnos, para que sepáis los avances que vamos haciendo. Y bueno, y la dirección a la página para que la visitéis y por vosotros mismos podáis navegar y trastear la aplicación. Con esto ya termino. Muchas gracias, José Luis, por esta interesante charla. ¿Tenéis alguna consulta, alguna duda? Bueno, a mí me gustaría saber si este tipo de aplicaciones realmente está teniendo apoyo a nivel gubernamental y si ves que se puede convertir realmente en una herramienta para la evaluación del personal investigado. Bueno, por un lado estoy teniendo apoyo porque esta aplicación se ha financiado con ahora mismo 3 proyectos, 2 de Plan Nacional, un prueba de concepto también y ahora mismo pues un proyecto interno dentro del CSIC. Entonces, en ese sentido, pues hay continuidad, hay dinero con el que seguimos trabajando. Y luego apoyo institucional, sí que tengo contacto y hablo con personas de la FECIP, por ejemplo, o de la ANECA, que están al corriente de estos desarrollos. O sea, con Pilar Pani que yo he hablado
y está al corriente y le informo. Hay que entender que es una herramienta que apoya a los procesos de evaluación, pero no en el sentido en el que, para que se entienda, la ANECA no va a mirar sílice y va a decidir dar un sexenio por esto. No. Lo que la política que tiene ahora ANECA es que el propio investigador pueda construir su propio portfolio de impacto, de publicaciones y, recomienda una serie de herramientas que se pueden utilizar. Y entonces, en ese caso, pues como hemos aparecido ahora, pues todavía, digamos, ANECA no sale clara, pero espero que en un futuro nos recomiende, como dice, bueno, si usted quiere utilizarla, pues usted quiere expresar su impacto o su producción o algún tipo de métrica sobre sus publicaciones o su propio currículum, pues esta fuente está aquí y la puede utilizar. En la FECIA encajamos en que la estrategia de ¿cómo se llama? La estrategia de ciencia abierta, pues yo he hablado mucho con Pilar Rico, que es la responsable de esta estrategia, y le he dicho, bueno, nosotros vamos en esa línea. Estamos desarrollando una aplicación que va a servir para dar un poco de fundamento a esta política de ciencia abierta y que se considere dentro de esta estrategia nacional como un elemento a considerar. Y luego con la declaración de Barcelona igual intentaremos contactar y decirle, bueno, estamos haciendo lo que la declaración está pidiendo. De alguna forma, pues que también nos reconozcan y nos avalen como un producto que encaja con esa filosofía, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, eso ya es un poco, como digo yo, pues bueno, el marketing, ¿no? El- la forma de contactar y de vender un poco el producto, pero por ahora, vamos, creo que estamos teniendo buena acogida. Ha sido un poco así poco a poco, pero yo creo que esto en el futuro se irá, a medida que vayamos mejorando cosas, se irá asentando más. Y bueno, y espero que vaya bien, esperemos. Sí, sí, pues Sí, esperemos que sí. Si no recuerdo mal, el año pasado que lanzaron el proyecto, también hablaban de que posiblemente con esta herramienta se iba a poder medir el impacto social. ¿Tenéis alguna cosa efectivamente. sobre eso? Sí, mira, la idea es incorporar la información que viene de Almetri. Tenemos, digamos, los técnicos llaman la tubería, la tenemos ya lista, o sea, ya está. Lo que pasa es que yo no quise incorporarlo hasta meter una serie de elementos. Entonces, lo vamos a meter, eh, que sería cuestión también de un par de meses. Pero vamos, incorporaremos la información que aparece lo que aparece en la API pública de Almetri, porque el problema de Almetri es que solamente nos da los conteos, pero no nos da un enlace directo al propio evento que está mencionando la publicación, que sería muchísimo más interesante. Pero vamos a incorporar esa información que viene como una forma de enriquecer la publicación. También es ver que es una información que ya está presente en Almetri, entonces no sé en qué medida, pero bueno, vamos a intentar un poco integrarla también para que los usuarios puedan tener una visión más global de su perfil, más completa, pero tenemos que ver cómo, digamos, lo integramos. Si ponemos simplemente los conteos o si incluimos algún tipo de indicador que nos permita agrupar todo todos esos eventos que aparecen en el Metrics. Pero sí, lo vamos a incorporar. Es cuestión un poco de meses para que lo incorpore. Vale, pues ¿alguna pregunta o comentario? Me parece que no se anima nadie. Pues muchísimas gracias, José Luis, por darnos tu tiempo y venirnos a explicar esta plataforma tan interesante. Mucho éxito y bueno, pues espero que algún día podamos coincidir físicamente. Vale, Muchísimas pues gracias, Lidia, por tu apoyo. venga, pues gracias y hasta la próxima. Gracias Hasta a la todas las próxima. personas que Hasta estuvimos luego. presentes. Venga, hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós.